El 10 de noviembre de 1483 nace Martín Lutero en Eisleben, Sajonia, Alemania, de una familia realmente muy pobre. Su padre era minero y trabajaba fuertemente en las minas para que su hijo algún día fuera un abogado. Pero la situación era tan complicada y la necesidad era tan fuerte que muchas veces Martín Lutero tenía que ir cantando de puerta en puerta cuando iba camino al colegio para conseguir algunos recursos, incluso para la alimentación. Pero con mucho esfuerzo, Martín Lutero logra terminar la secundaria e ingresa a estudiar Derecho. Pero prontamente cambia de profesión e ingresa a la carrera religiosa en el convento para ser un monje agustino. Y esto es bien interesante porque el cambio abrupto de profesión tuvo que ver con una experiencia sobrenatural que él tuvo en medio de una tormenta. Ya estando en el convento, había una copia de la Biblia entera encadenada a una pared, y para Martín Lutero era algo muy novedoso. Nunca había tenido en sus manos una copia completa de las Sagradas Escrituras, y allí era donde pasaba la mayor cantidad del tiempo. Tenía un carácter de repente un poco difícil, pero encuentra a un amigo, Staubis, quien realmente comienza a encaminarlo y a mentorearlo para llegar a ser la figura prominente que más adelante fue. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe mucho más, dijo Lord Acton. Y esta es una frase que ciertamente se aplica a la iglesia en la época. Nadaban en riquezas, la iglesia construyó grandes edificios, tuvo sus propios ejércitos, pero la inmoralidad y el materialismo rondaban de una manera terrible a la iglesia en esa época. La lista de romances papales y las intrigas políticas era interminable. Muchos papas habían abandonado el celibato y la decadencia moral había rondado sus vidas. Alejandro VI, por ejemplo, en un caso ostentó abiertamente la reputación incluso de llegar a ser un gran amante. Se cree que hizo un retrato de su propia amante vestida como María, la madre de Jesús. Hasta qué punto llegaba este tema, y que era pintado en la puerta de su propio dormitorio. Quienes querían reformar a la iglesia en esa época no tenían la estatura moral para hacerlo. Así que cualquier circunstancia que quisiera reformar a la iglesia en ese momento era rápidamente sofocado. Incluso aquellos que tenían que ver con las traducciones de la Biblia a los idiomas que eran más comúnmente hablados por las personas. Surgen, claro que sí, muchos movimientos tratando de cambiar el pensamiento y la filosofía de la iglesia, pero rápidamente todos son sofocados. En 1506, la Iglesia de Roma se embarca en un proyecto bastante ambicioso. Es la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, la cual iba a ser el centro de la Iglesia del Vaticano. Este era un proyecto bastante grande y que requería bastante economía. Surgen entonces las indulgencias que ya la iglesia venía practicando desde tiempo atrás, que tenían que ver con ciertos aportes a los cuales se daba la remisión de algunos pecados. Pero con semejante reto económico que la iglesia tenía en esa época, el tema de las indulgencias llegó a un nivel bastante grande y bastante diferente. Hubo un emisario muy creativo, un monje dominico llamado Juan Texel, que inventó incluso una cancioncita, la cual decía: tan pronto como la moneda entra en la alcancía, el alma de su ser querido parte del purgatorio al cielo. Y de esta manera, en cierta forma, las personas que escuchaban esto o depositaban la moneda con la esperanza de que sus seres queridos que ya habían muerto fueran trasladados inmediatamente a través de su ofrenda y la moneda que sonaba en el cofre del purgatorio al cielo. ¿Por qué la iglesia no quería que la gente común y corriente leyera la escritura? Imagínate si los sirvientes leyeran la Biblia y encontraran las obligaciones que cada una de las personas tenían que hacer, incluso de la señoría y la eminencia que deberían tener y el respeto que evidentemente deberían ofrecer a los sirvientes, tratarlo con igualdad y tener en cuenta de que todos somos iguales ante Dios. Era algo que la gente del clero no quería que se supiera. La iglesia medieval, en cierta manera,
tuvo un control estricto con relación a la lectura de la escritura en esa época. Tenía prohibido realmente a la gente de la masa cristiana que pudiera tener conocimiento y leer la escritura. Es más, se consideraba en esa época que si una persona común y corriente leía la Biblia, ya era un acto de herejía y era considerado como tal, lo que implicaba realmente la muerte. Durante el auge de las indulgencias, Martín Lutero, un fraile muy conocido, viaja a Roma para tratar de resolver algunos problemas de los conventos de la época. Pero cuando llega a Roma se sorprende realmente con lo que ve. Él tenía muchas ansias y muchos deseos de poder conocer la santa ciudad de Roma. Incluso desde lejos se arrodilla y dice: bendita sea ciudad de Roma. Pero cuando entra a la ciudad, al interior de la iglesia, se da cuenta de muchas cosas las cuales no estaba tal vez preparado para ver. ¿Cómo podía la iglesia vender los regalos que Dios daba al mejor postor? ¿Cómo podían los obispos, por ejemplo, y los cardenales comportarse de una semejante soltura moral y mundanal? En cierta manera, se encontró un mercantilismo absoluto en la iglesia en todo lo que hacía. Incluso se creía que supuestamente vendían, por ejemplo, un pedazo de soga con la cual Judas se había ahorcado, una rama de zarza que se le había aparecido a Moisés y las supuestas cadenas que habían atado al apóstol Pablo en sus prisiones. Después de regresar a casa, Lutero se encontró con una crisis muy fuerte, pero es ahí donde tiene realmente una intervención divina y entiende que somos salvos por la gracia de Dios y solamente su indulgencia nos perdona nuestros pecados y no las indulgencias que la iglesia en ese momento estaba vendiendo a través de Juan Texel. Martín Lutero tiene 34 años, está creciendo como un académico brillante y en ese sentido quería generar una postura firme con relación a lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. Esto lo lleva a que el 31 de octubre de 1517 colocará sus 95 postulados, o mejor conocidas como 95 tesis, en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Eran realmente 95 postulados académicos, no eran escritos irrespetuosos y no tenían tampoco un texto revolucionario en sí, eran un escrito meramente, como le he dicho, académico, y lo que buscaba era la reflexión de la iglesia de una manera profunda con relación a algunas prácticas que no eran correctas y que estaban alineadas a la Sagrada Escritura. No obstante, sus escritos académicos lograron en cierta manera mover el pensamiento de las personas que estaban alrededor de él, pero también mover el pensamiento y colocar incómodos a varias autoridades clericales de la época, que comenzaron a ver a Martín Lutero como un hereje y comenzaron a ver que los intereses mezquinos que ellos manejaban con las diferentes masas cristianas se venían abajo. Este era el deseo de Martín Lutero, de poder realmente, solamente que la iglesia reflexionara sobre lo que significaban 5 postulados, los cuales estaban inmersos en esas 95 tesis, que tenían que ver con solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo gloria a Dios. Gracias a un avance tecnológico de la época, la imprenta de Gutenberg era un sistema de letras de molde en metal, las cuales se colocaban en línea y permitían que en cierta manera varias copias de un documento fueran realmente escritas de manera mucho más rápida. Así que cuando este invento llega y toma las 95 tesis de Lutero, esto permitió o posibilitó de que las tesis fueran conocidas rápidamente a lo largo y lo ancho del mundo. Y lo que era realmente tal vez, o se podía manejar tal vez como una controversia muy local con un protestante amordazado por las excomuniones, terminó siendo un evento de alcance internacional. Citan a Martín Lutero a Augsburgo y lo instan a que pueda retractarse públicamente de sus escritos y de sus libros. Martín Lutero, como
era de esperarse, se mantiene firme en su postura y no decide retractarse en absoluto de lo que él había escrito. Por esa razón, entonces, el Papa León X emite una bula papal que era un documento de excomunión donde lo instaba y le daba 70 días para arrepentirse de todos sus escritos. Y esto es bien interesante porque él deja que pasen los días, 20, 30, llegan todos los días, y un 10 de diciembre del año 1520 se reúne debajo de un árbol con sus amigos y a los ojos de todos los allí presentes, entonces hace una hoguera y quema el documento o la bula papal. Algunos han considerado esto como el inicio formal o oficial de la reforma como tal. Como quiera que sea, el Papa vuelve y emite una nueva bula en la cual le dice que es maldecido directamente desde el cielo y que lo condenaba tanto a él como a sus doctrinas. Pero esto aún así no hizo mella en el alma y el corazón de Martín Lutero. El fuego por la reforma había comenzado y nadie lo podía detener. En Worms acusan a Martín Lutero de error y de herejía, y siempre le preguntaban o le instaban sus acusadores a que se retractara de sus escritos. Específicamente en Worms le hacen dos preguntas: ¿estos libros son tuyos y te retractas de los escritos? De ninguna de las dos cosas Martín Lutero le dio respuesta positiva a la gente que lo instaba a que se retractara. Eran obras que tenían que ver con la corrupción moral de la iglesia, de los papas e incluso de aquellos que defendían ese estado corrupto de la iglesia en esa época. Cuando le preguntaron a Martín Lutero que si retractaba, él expresó una frase que es muy interesante. Dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, no puedo y no quiero retractarme de absolutamente nada. Aquí estoy y que Dios me ayude. En Roma había una escalera llamada la escalera de Pilato. Se creía que de manera misteriosa esta escalera había llegado en la noche y había sido instalada en Roma. Allí en esta escalera miles de penitentes la querían subir de rodillas y lo hacían. Martín Lutero, como un monje devoto, también quiso hacer lo mismo, y cuando ya había subido algunos escalones de rodillas, escucha una voz como de trompeta muy fuerte, como un gran estruendo, que le dice: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Allí se pone en pie. Entonces Martín Lutero se da la vuelta y de ahí en adelante nunca más fue el mismo. Su perspectiva, su convicción y su pensamiento con relación a la iglesia había cambiado profundamente. Había entendido que la salvación no era por las indulgencias que la iglesia vendía, sino que la salvación era por obra de gracia del Espíritu Santo y por creer y poner la fe en Jesucristo. Cuatro años después de la excomulgación de Martín Lutero, este se esconde en el castillo de Habsburgo con la ayuda de algunos de sus amigos. Esto fue el año 1521 y para nada fue un tiempo perdido ni de andar escondiéndose de una manera timorata. Fue un tiempo que aprovechó grandemente para poder traducir la Biblia del griego al alemán. Su traducción apareció en el año 1522 y tuvo un impacto político tremendo en la iglesia y en la cultura de la época. Martín Lutero se casa con Catarina Bomborda, una monja muy interesada en el movimiento de la Reforma. Y de manera interesante se une con 11 monjas más para decidir escapar del convento donde algo tenía que ver Martín Lutero. Catarina había acudido a Martín para que le pudiera en cierta manera ayudar a escapar. Cuando logran escapar escondidas en una carreta llena de pescado, al encontrarse fuera del monasterio, solamente tenían dos opciones: o se dedicaban a trabajar o realmente se casaban. Para Catarina, ninguna de las dos cosas fue posible, y esto hizo que realmente Martín Lutero se sintiera un poco culpable de ello, ya que él había en cierta forma facilitado su escape del convento. Por una u otra motivación, Martín Lutero decide entonces casarse con Catarina, y algunos, cuando vieron el matrimonio, pensaron que era algo inconveniente para la Reforma, pero muy lejos de esto,
Catarina y Martín lograron hacer un hogar maravilloso. Tuvieron 6 hijos y Catarina se convirtió en una mujer donde ella pensaba que el matrimonio y su casa y todo lo que hacía era una tarea asignada por Dios. Incluso Martín Lutero llegó a hablar algunas palabras maravillosas y hermosas del matrimonio. Dijo: no hay compañía, no hay comunión ni relación mejor ni más encantadora, amigable y amorosa que la del buen matrimonio. Se considera a Catarina una mujer definitivamente importante y trascendental en la Reforma, ya que ayudó en cierta forma a definir el papel y el rol de la mujer en la iglesia protestante de la época. Si bien es cierto, pudo haber sido en algún momento un matrimonio por conveniencia, este terminó siendo un modelo y un ejemplo de una real y auténtica familia pastoral. Los últimos años de Martín Lutero no fueron muy agradables. Fueron llenos de algunas enfermedades, los cuales eran resultado de la frustración y conflictos internos, incluso con personas que se habían levantado en contra de la reforma de Martín Lutero. Se le tildó en muchas ocasiones incluso de antisemita, porque él trataba de una u otra forma tratar de convertir los judíos al cristianismo, y al no llevar a feliz término este propósito, incluso habló de una cierta persecución a los judíos en ese sentido. No obstante, el legado que tenemos de Martín Lutero es grande. A los 34 años clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Traduce la Biblia entera al alemán. La Biblia es para todos, y esto fue algo que realmente retumbaba siempre en el corazón, en la mente y en la vida de Martín Lutero. Modificó ostensiblemente la concepción de la iglesia con relación a las palabras como gracia y fe en ese sentido. Así que la afirmación de fe que hoy tenemos en Jesucristo es notable, y es muy importante dar a entender de que es un legado de este monje agustino que un día se dispuso en las manos del Señor y que creó una reforma auténtica también para esa época, y que hoy retumba todavía en nuestros oídos, que nuestra iglesia necesita una reforma, no una reforma basada en recursos, no una reforma basada en pensamientos simplemente, sino una reforma que nos lleve a una predicación del evangelio y a un cambio de pensamiento, volviendo al propósito original de la iglesia, que es cumplir la gran comisión.